¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente su amigo. Saludándoles, deseándoles una muy feliz Navidad a todos mis amigos, a todos los que estén aquí en este canal de repente que lo vean, que se la pasen muy bien, que Jesús el Cristo siempre esté en sus corazones y en sus casas y con sus familiares y con todo, que los cuide, que ilumine su camino. No pisteen, no tiren balazos, no tiren balazos, porque eso no se, ya no se debe de hacer, muchachos. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, Jesús realmente, según algunas escrituras consideradas no oficiales, también dicen que pudo haber nacido en verano, o sea, no en este friazo, que tendría que hacer mucho frío en esa área de Belén. Bueno, ¿qué es lo que pasa? María y José se van al censo, que en este caso es el evitar ser censados, porque el ser censados significaba que estaban en el área de Herodes, y Herodes gastaba mucho dinero a lo pendejo, Nomás para hacerle la barba a los romanos, el güey se ponía a hacer unas construcciones mega así, pero chingoncísimas. Pero a lo puro güey, porque era puro gastar dinero. Era muy opulento, era de mucha soberbia, de mucho ego, muy alzado. Entonces este güey les quería subir los impuestos, todo para hacerle la barba al César, el que estaba en Roma. Él era el gobernador de esa área. Bueno, entonces ellos empiezan a huir y finalmente o van a censarse a su lugar de origen, en teoría. Tal que el niño Jesús nace en el camino y es anunciado por una estrella. Todo esto en algunos estudios que se hicieron en algún momento un amigo que tiene un programa de toda la bóveda celeste y te puedes situar en cualquier punto del mundo. Está muy padrísimo ese programa, porque en cualquier lugar del mundo te sitúas y te dice cómo se veía la noche. Él tenía como los últimos, ¿qué será? Como 20,000 años o 10,000 años. Estaba bien loco el pinche programa, porque te ponía la bóveda celeste y sí aparecen, nomás que aparecen 4 años después. Es la conjunción de 2 o 3 planetas, los cuales daban una estrella gigantesca hacia el lado del oriente. Coincidencia divina, podemos decirlo así. O más bien obra divina, ¿no? Todo es obra divina, pues oigan ustedes. Si el que les habla es obra divina, ustedes son obra divina, todos somos obra divina, Dios nos ha hecho parte de este universo, en este tiempo. Fíjense qué maravilloso, me tocó la dicha de tener un espacio-tiempo en este planeta, en la historia de esta humanidad. Así es. Bueno, entonces resulta que el Señor nace en el camino, y luego entonces, bueno, felizmente, ¿no? Van pidiendo posada, recordando que las tribus eran diferentes tribus de judíos, y finalmente había unos que eran contrarios, inclusive pues no los dejaban entrar, no eran de los amigos bienvenidos, quizás. Pero así. Ahora vámonos a la otra parte. La otra parte es que realmente el niño Jesús, María como su madre, es anunciada en la cuestión virginal, es decir, de su inocencia divina, recordando que ellos eran esenios. Los esenios eran una especie de... Pues eran ángeles. Era gente tan a todo dar, tan buena, que únicamente se preocupaba por hacer el bien al prójimo, mas sin embargo sí también eran un poquito selectivos, porque no permitían que vinieran gentes de afuera para que no perturbaran o no contaminaran sus ideas, los esenios. Entonces de ese origen era Jesús, de tal suerte que María de alguna manera también tenía sangre noble. Jesús tenía sangre noble. Jesús era descendiente de David, descendiente de Judas de Gamala, Jesús era heredero al reino de Judea. Eso mucha gente no lo sabe.
Por eso le decían, tú eres el Cristo, o sea, tú eres tú eres el rey de los judíos. Pues sí, porque era hijo del rey, del anterior rey, claro que sí. Eso en la cuestión terrenal, como lo veía la gente. Pero Jesús no tenía esas capacidades, él te iba más allá. Él era, él fue el hijo de Dios, o sea, no digo fue porque es omnipresente y aquí está conmigo y con ustedes. No, el tema es que él tenía la capacidad, sí es cierto, él tenía la capacidad de hacerse un humano, también convertirse en alguien muy grande, ante los grandes se veía más grande. Cuando el César lo impone, cuando lo ve Poncio Pilatos, porque era alto, más de 1,90 en teoría, pelo largo, pero muy dorado por el sol, porque se soleaba mucho. Le decían el león de Judea. El área de Judea era una zona restringida a que la entrada del Imperio Romano. Eran guerreros. Sus descendientes anteriores a Cristo. Cuando llega ya con su filosofía, después de haberse ausentado por 18 años, él ya llega con la filosofía pacifista 100%. Y como hijo de Dios y su legado que nos deja, es que al final del día el Cristo nos viene a decir, él se rehusó a ser rey en Judea, y de alguna manera nos enseña que al enemigo hay que amarlo, es decir, porque al final del día los romanos eran sus enemigos más acérrimos, que eran los que los tenían esclavizados. Entonces, cuando el pueblo judío quería rebelión, él llega con la filosofía de paz y amor, y ama a tu enemigo, pero defiende la justicia, la libertad, o sea que tampoco se dejaba. Tampoco era una persona que fuera arrogante, pero era una persona, cuando fue una persona como nosotros, fue una persona que defendió siempre al humilde, siempre al pobre, siempre al miserable, al que no tenía nada, al ciego, al leproso, a los que eran detractados por toda la sociedad, a la mujer. Fue el primer feminista de toda la humanidad, lo primero que defendió a las mujeres. Había dos grupos, el grupo de las apóstolas y los apóstoles. Esta es otra historia, pero Jesús el Cristo finalmente nos viene con su nacimiento, viene a marcar la historia. Viene a marcar la historia antes y después del Cristo, y realmente cimbró al Imperio Romano, porque cada día era más importante su trascendencia y su fama. Fue perseguido, también fue una persona perseguida por sus ideologías, perseguido o vigilado más bien, le ponían como la sombra pesada. También le dijo a Caifás, fariseo, le dijo que era un vendido, que era, como Caifás recibían beneficios los sumos sacerdotes de los grandes imperios, en este caso del Imperio Romano, para que le controlara a la gente, para que no se rebelaran en contra del imperio, porque era el último lugar al que había llegado el imperio en esos tiempos. Entonces todavía no tenían mucho personal allá, sino tenían muchos destacamentos. De tal suerte que era un punto medio descuidadón. El Herodes se decía judío, el cabrón, para los judíos, y luego se decía el güey romano para el César. Y el hijo de la chingada por allá, sepa la chingada que Macabeo, no sé qué madres. No, ni me acuerdo. Es más árabe. Era por allá tirándole al lado de los árabes. Que de los árabes ya, vaya, Mahoma nace después, 400 años después, del Cristo. El nacimiento de Cristo es importante. Tan importante que hoy día nos sigue moviendo la conciencia a todos. Lo hemos olvidado un poquito. Ojalá se acuerden todos del Cristo. El Cristo está en su prójimo. En su prójimo que algo necesita, que algo se encuentra por allá en la pobreza, por allá en los cordones de miseria donde nadie va. Acá andamos en la ciudad todos bien chidos, todo bien a gusto. Hagan algo realmente valioso a los ojos del Señor el Cristo, que Él siempre estuvo pendiente de los que todo necesitaban. Feliz Navidad a todos, de su amigo Luna Capella. Un abrazo a todos, los amo. Gracias.